Abrir el centro ofrece inmediatamente juego dinámico y lucha por la iniciativa temprana. La defensa francesa establece una sólida cadena de peones, aunque por ahora restringe el alfil de casillas claras de las negras. Establecer el dominio central y preparar una rápida cadena de peones ancla el juego de las blancas. Desafiar al centro obliga inmediatamente a una lucha intensa y dinámica por el control de los peones y las líneas abiertas. Desarrollar el caballo en C3 fortalece el control central y prepara para futuros avances de peones, teniendo en cuenta la estructura de peones de las negras. Desarrollar el caballo desafía activamente al centro mientras se prepara para el enroque. Un paso fundamental hacia la seguridad del rey. Al sondear la estructura enemiga, este avance reclama agresivamente el espacio central y restringe el caballo de las negras. Al revelar el caballo en D7, la pieza se retira estratégicamente mientras se prepara para disputar el espacio central. Al fortalecer la cadena de peones central, este caballero se prepara para reforzar el flanco de rey o apoderarse de las casillas centrales, lo que influye en la estructura dinámica de peones del juego. Desafiando directamente al centro, las negras pretenden romper la cadena de peones de las blancas y abrir líneas para el contrajuego. Sacrificar el control del peón para liberar al caballo y presionar la estructura del flanco de dama. Es una elección audaz, que invita a las negras a un juego potencialmente desequilibrado donde el juego activo de piezas podría pesar más que el material. Al recuperar ese peón, las negras inmediatamente buscan restablecer la actividad de las piezas y disputar el centro, con el objetivo de neutralizar la ventaja espacial de las blancas obtenida con el avance del peón. Desarrollar el alfil en esta casilla activa inmediatamente disputa el peón en C5 y se prepara para influir en el flanco de dama, mientras simultáneamente observa la casilla crítica D6 y establece posibles oportunidades futuras de enroque. Recuperar el peón es natural, pero hay que tener en cuenta la diagonal mejorada del alfil. Y ahora hay que observar las posibles debilidades en torno al rey blanco. Al fortalecer el peón central y prepararse para el enroque en el flanco de rey, las blancas pretenden solidificar su presencia central mientras desarrollan una pieza hacia una casilla más activa. El reposicionamiento de este alfil también abre una diagonal para una mayor actividad de piezas, potencialmente apuntando al flanco de rey de las negras. Al desafiar el peón central de las blancas y abrir una diagonal para el alfil del rey, las negras inician un cambio arriesgado pero enérgico en la estructura de peones, sacrificando potencialmente cierta integridad posicional en favor de un contrajuego dinámico y una mejor actividad de las piezas en el flanco de rey. Capturar el caballo abre una diagonal para tu dama y apunta a alterar la estructura de peones de las negras, creando debilidades potenciales para presión futura. Este intercambio sacrifica temporalmente un peón para tomar la iniciativa y desarrollar un ataque contra el flanco de rey. Recuperar el peón reabre la diagonal de la dama y tiene como objetivo desarrollar la dama hacia una casilla central más activa, desafiando potencialmente las piezas blancas y preparándose para el enroque. Al desatar un audaz asalto, las blancas pretenden desbaratar la dama negra y potencialmente explotar al rey expuesto. Esta posición agresiva en la diagonal del alfil ejerce presión inmediata sobre la dama negra e insinúa un deseo de simplificar la posición forzando intercambios, lo que podría favorecer a las piezas más desarrolladas de las blancas. La geometría táctica del tablero está cambiando.
con potencial para cambios rápidos de material si las negras no reaccionan con precisión. Retirar la dama a F7 crea un puerto más seguro para el monarca, al mismo tiempo que se prepara para conectar las torres y reforzar la estructura de peones del flanco de dama. Es un movimiento que prioriza la solidez defensiva y el reagrupamiento futuro sobre los contraataques inmediatos. Al desbloquear la diagonal del flanco de rey para la dama, este reposicionamiento prepara para una posible batería con el alfil en la diagonal A7G1, y simultáneamente refuerza la estructura central de peones, insinuando futuros movimientos de peones como C4 para recuperar espacio. Salvaguardar al monarca es primordial, y encerrar al rey en el castillo es un paso crucial para garantizar su seguridad, especialmente dadas las líneas abiertas y la posibilidad de ataques rápidos que a menudo surgen en estas dinámicas estructuras de defensa francesas. Desatar el enroque en el flanco de rey permite a las blancas consolidar su ventaja central y prepararse para una posible tormenta de peones o maniobra de piezas en la columna de dama recién abierta. Exponer el entorno inmediato del rey empujando el peón H crea una barrera defensiva crucial, aunque simultáneamente debilita las casillas oscuras alrededor de la monarca y presenta un objetivo potencial para ataques agresivos en el flanco de dama más adelante. Desplazar el alfil a esta diagonal H4 tiene como objetivo intensificar la presión sobre la estructura del flanco de dama de las negras, apuntando particularmente al caballo en C6, que actualmente defiende el peón en D5. También establece un descubrimiento potencial si las negras no tienen cuidado con su próxima maniobra defensiva. Ganar espacio en el flanco de dama amenazando con avanzar el peón es un tema común. Y este empujón de peón pretende lograr precisamente eso, y al mismo tiempo evitar que el alfil blanco encuentre un puesto avanzado más agresivo. El alfil se retira, renunciando al puesto de avanzada que tan agresivamente había reclamado. Una concesión estratégica que cambia sutilmente la iniciativa, quizás permitiendo a las negras más espacio para consolidar su estructura en el flanco de dama y prepararse para avances de peones en ese flanco. Aprovechando la diagonal, el caballo avanza, con el objetivo de perturbar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente establecer puestos de avanzada en C4 o D5, creando una tensión dinámica que desafía la seguridad del rey blanco y la sólida cadena de peones. Proteger al monarca de posibles amenazas diagonales y al mismo tiempo prepararse para un avance de tormenta de peones en el flanco de dama presenta una sólida maniobra defensiva, reposicionando sutilmente al rey en una casilla más segura, lejos del caos central y del alfil al acecho en G3. Aprovechando la influencia del alfil desde su puesto avanzado recién fortificado en D7, las negras redirigen sutilmente las tareas defensivas, preparándose para un posible avance de peón en el flanco de dama para desafiar el control central de las blancas y crear contrajuego. Desatar presión a lo largo de la columna F se vuelve primordial, con el objetivo de explotar al rey negro ligeramente expuesto y potencialmente alterar la coordinación de las piezas negras. Una excursión sorprendentemente arriesgada para la reina. Si bien mira hacia el flanco del rey blanco y potencialmente mira al peón D4. Expone al monarca a las duras realidades de las columnas abiertas y potencialmente debilita aún más la estructura del flanco de rey si necesita retirarse. Este ataque, una apuesta audaz para apoderarse del espacio en el flanco de dama,
Desafía la estructura de peones de las negras y prepara un avance potencial del peón B, con el objetivo de perturbar el desarrollo armonioso de las negras y crear un puesto de avanzada. Para las piezas blancas, las negras anclan una torre crucial en la columna C abierta, desafiando directamente la estructura del flanco de dama de las blancas y preparándose para explotar cualquier debilidad que surja allí, al mismo tiempo que crean un escudo defensivo para los inminentes avances de peón del rey. Centrándose en las columnas centrales, esta acción finalmente compromete una segunda torre en las columnas abiertas, aumentando inmediatamente la presión a lo largo de la columna E y preparándose para disputarla ferozmente contra la dama negra. El viaje de esa torre a la sexta fila inicia una fascinante redirección estratégica, con el objetivo de solidificar la estructura de peones del flanco de rey, y tal vez preparar una posterior tormenta de peones en el flanco de rey, mientras simultáneamente se reposiciona para lograr influencia central y posibles ventajas finales. Al mover la dama a D2, las blancas pretenden preparar una tormenta de peones en el flanco de rey, apuntando a G4 y potencialmente a H4-H5 para desalojar a la poderosa dama negra de H5 y explotar cualquier debilidad en torno al rey negro. Realinear la dama en la casilla F7. Un reposicionamiento aparentemente pasivo, en realidad prepara un reagrupamiento sutil, con el objetivo de devolver al caballo al juego mediante una posible maniobra E8-G8 o apoyar un futuro avance de peón en el flanco de rey si surge la oportunidad. También evita cualquier amenaza táctica inmediata que pudiera haber surgido de la casilla anterior, más activa de la reina, creando un puesto de avanzada más seguro, aunque menos ambicioso, para el atacante más poderoso de la monarca. Un reposicionamiento audaz. Caballo a E5 sondea inmediatamente el centro de las negras, creando un desequilibrio dinámico e insinuando una futura presión en el flanco de rey, al mismo tiempo que prepara una posible retirada si es necesario. Aceptando la iniciativa, las negras cambian audazmente un caballo por otro, con el objetivo de simplificar la posición y alterar la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama, abriendo potencialmente líneas críticas para actividades futuras, liberando al alfil a su diagonal óptima. Este movimiento tiene como objetivo explotar la falta temporal del caballo negro en C6 y amenazar el peón D5, creando ventajas espaciales inmediatas. Sacrificar la torre en F2 crea un caos táctico caótico, cuyo objetivo es alterar la seguridad del rey blanco y potencialmente abrir líneas para las piezas restantes de las negras, pero depende precariamente de que las blancas no encuentren la configuración defensiva correcta. Reunir a la dama con el rey en la columna central ofrece apoyo defensivo inmediato y prepara para disputar la columna D abierta, un campo de batalla crucial para la actividad de las piezas. Explorar el poder latente de la columna C y evaluar la seguridad actual del rey son primordiales. Después de este ajuste tentativo, recuperar la iniciativa con esta captura ofrece un camino claro para simplificar la posición y potencialmente alterar la coordinación de las negras en el flanco de rey. Al liberar al alfil para recuperar material, las negras pretenden alterar la cadena de peones centrales de las blancas y crear desequilibrios inmediatos, abriendo potencialmente líneas de contrajuego contra el expuesto rey blanco. Recuperar el archivo abierto es primordial. El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo desafiar el control de las negras sobre la
columna central y potencialmente prepararse para ataques agresivos por la columna D, buscando explotar cualquier debilidad en la estructura de peones o la seguridad del rey que haya surgido de los intercambios anteriores, liberando al alfil de su puesto defensivo para activarlo en la diagonal larga. Esta retirada del alfil tiene como objetivo disputar la influencia del centro y prepararse para posibles rupturas de peones centrales o intercambios de piezas. Todo mientras se reposiciona sutilmente para un papel más activo en las escaramuzas tácticas que se desarrollan, liberando a la dama para desafiar al alfil y apuntando a un avance decisivo del peón con G4. Las blancas buscan hábilmente interrumpir la presión negra en el flanco de dama y potencialmente abrir líneas hacia el rey. Esta maniobra redirige la energía de ataque al flanco del rey, y tiene como objetivo desbaratar las piezas centralizadas de las blancas y crear posibles avances en la columna G, reafirmando el control sobre las columnas centrales. Esta maniobra tiene como objetivo desbloquear la torre y presionar la posición algo expuesta del rey de las negras. Las negras finalmente deciden desalojar a la intrusiva dama blanca y su torre asistente de sus posiciones centrales dominantes, con el objetivo de desenredar la coordinación de sus piezas. Cambiar la poderosa dama ofrece un camino claro hacia un final en el que la estructura de peones, ligeramente mejor de las blancas y su potencial para el control central podrían volverse más pronunciados, aunque las negras mantienen una buena actividad de piezas. Abrir la columna H con esta captura altera dramáticamente la seguridad del rey, creando una situación precaria ya que la torre enemiga ahora tiene acceso directo a un flanco previamente protegido. Desbloquear la columna D es el objetivo principal, con el objetivo de activar las torres y penetrar la debilitada estructura de peones del flanco D, rey de las negras. Recuperar las casillas centrales y prepararse para desafiar la columna abierta parece ser el objetivo principal de esta maniobra, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones del flanco de rey de las blancas y ganar contrajuego. Mover el caballo a esta casilla central tiene como objetivo recuperar la movilidad de las piezas, preparándose potencialmente para una expansión en el flanco de dama o una maniobra de reagrupación, para disputar mejor la columna electrónica abierta, al mismo tiempo que previene un posible avance de las piezas activas de las negras. Al afirmar el dominio en la columna C abierta, esta maniobra desafía inmediatamente el control de las blancas y crea una confrontación crucial de peones centrales que dictará el flujo del juego. Obtener la iniciativa en el flanco de dama se convierte en la prioridad a medida que el caballo se reposiciona en una casilla central más activa, observando posibles avances y controlando diagonales clave. Al recuperar la influencia central y activar el potencial cooperativo de las piezas menores, esta maniobra inyecta dinamismo a la posición de las negras al amenazar con alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y apuntar potencialmente al vulnerable alfil en C5. Al eliminar los peones doblados, este intercambio altera fundamentalmente la estructura de peones, simplificando la posición y abriendo la diagonal para tu alfil. En una audaz recuperación de la influencia central, el regreso de este caballo a la diagonal activa desafía inmediatamente a los peones doblados de las blancas y busca desenredar el ejército de las negras, abriendo potencialmente líneas hacia el rey algo expuesto de las blancas. Salvaguardar al monarca es la prioridad inmediata. Reposicionarlo a la relativa seguridad de la columna B protege al rey de posibles ataques
descubiertos o jaques que surjan del alfil negro en C4 y la torre en C8. Al navegar por las complejidades de este escenario de torre doble, la decisión de las negras de escoltar al rey hacia el centro señala un compromiso proactivo con la dinámica del final que se desarrolla, con el objetivo de activar esta pieza previamente pasiva y contribuir a la integridad estructural de la cadena de peones, al mismo tiempo que se observa una posible presión sobre los peones centrales de las blancas. Fortalecer la estructura de peones del flanco de dama solidifica la posición de las blancas, con el objetivo de establecer una defensa más sólida contra las posibles incursiones de las negras. A lo largo de la ahora abierta columna C, liberar al alfil de la defensa del peón H7 le permite buscar casillas más activas, con el objetivo de perturbar los peones blancos ya comprometidos del flanco de dama y disputar la casilla D4. Al asegurar el flanco de rey con un empujón de peón, las blancas pretenden evitar cualquier infiltración inmediata de las negras y establecer una estructura defensiva más sólida. Reafirmar la presión sobre la columna C después de la expansión del flanco de dama de las blancas ofrece una ruta potencial para el contrajuego. Restablecer la torre en una columna central ofrece un salvavidas vital, potencialmente disputando la columna C abierta y preparándose para apoyar los avances a lo largo de la columna D. Un elemento estratégico crucial en esta posición bloqueada. Desplazar la torre a la columna abierta crea un poderoso puesto de avanzada y se prepara para posibles rupturas de peones centrales, ejerciendo presión sobre la seguridad del rey blanco. Instigando una atrevida táctica posicional, las blancas sacrifican estratégicamente el alfil en D6. Con el objetivo de alterar el escudo de peones meticulosamente construido por las negras e introducir un dinamismo caótico en la posición. Liberar el peón G aquí indica un intento ambicioso de crear un peón pasado en el flanco de rey, alterando la configuración defensiva de las blancas y potencialmente abriendo nuevas vías de ataque. En caso de que avancen más, reorientar el caballo hacia el flanco de dama reforzará el escudo de peones que protege al rey y preparará para posibles intercambios que podrían simplificarse y conducir a un final favorable. Liberar el peón central para disputar la casilla D4 inyecta dinamismo inmediato al juego. Desafía agresivamente a las piezas blancas, buscando alterar su control establecido y crear contrajuego antes de que las blancas puedan consolidar su ventaja espacial. Esta audaz embestida de peón tiene como objetivo abrir líneas y amenazar potencialmente al rey blanco, forzando una postura reactiva. Finalmente, el caballo encuentra un puesto de avanzada adecuado en C5. Interrumpiendo la cadena de peones de las negras y apuntando a la débil casilla D7. El audaz alcance diagonal del alfil desde B5 presenta un agudo dilema táctico, lo que obliga a las blancas a considerar cuidadosamente si su caballo en D4 puede defenderse adecuadamente contra posibles incursiones, o si se justifica una retirada más pasiva para mantener la igualdad material y la integridad posicional. Reforzar la torre avanzada es un paso prudente, cuyo objetivo es solidificar el control sobre la fundamental séptima fila y crear posibles vías de ataque en esa fila abierta. Desalojar al caballo invasor de su poderoso puesto central obliga a las blancas a reconsiderar la actividad de sus piezas. Abrir la columna a fuerza una confrontación, con el objetivo de explotar las debilidades potenciales de ese lado antes de que los peones negros puedan solidificar completamente su estructura.
creando potencialmente puestos avanzados para las piezas blancas si las negras no tienen cuidado con los avances de sus peones. El alfil de las negras finalmente encuentra un lugar cómodo, asegurando una fuerte diagonal y ejerciendo presión sobre los peones del flanco de dama de las blancas, liberando al caballo a su puesto avanzado D7. Este movimiento busca alterar la estructura de peones de las negras y crear oportunidades para un gran avance, aislando potencialmente los peones débiles del flanco de dama de las negras y abriendo líneas para las torres de las blancas. El rey negro realiza una audaz salida hacia el centro, una maniobra arriesgada pero potencialmente gratificante para perturbar las piezas blancas y activar sus propias fuerzas latentes, insinuando un plan agresivo para el final del juego. Una liquidación decisiva de material, con el objetivo de simplificarlo y convertirlo en un escenario de final más ventajoso en el que el caballo blanco domina al expuesto rey negro. Abrir la columna G crea una importante debilidad de peón alrededor del rey negro. Un riesgo potencialmente peligroso a medida que se avecinan los intercambios, despejando el camino para que el caballo se infiltre en la debilitada infraestructura del flanco de dama de las negras. Al explotar la debilitada estructura de peones, las negras abren una nueva vía para la torre restante, con el objetivo de perturbar los alfiles de las blancas, ahora mal colocados, y crear actividad en el flanco de dama antes de que las blancas puedan consolidar su ventaja central. Este avance, que asegura la extensión del flanco de dama, busca rodear el alfil y los peones de las negras, creando una rígida cadena de peones que más tarde podría convertirse en un objetivo. Pero por ahora, restringe la movilidad de las negras y el posible contrajuego en esa ala. Reubicar el alfil en D3 inicia una táctica estratégica, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones del flanco de rey de las blancas y potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama si las blancas defienden incorrectamente. Esta maniobra obliga a las blancas a considerar las debilidades de los peones alrededor de su monarca y podría abrir líneas para las piezas negras. El alfil ahora apunta al peón débil en B5, creando presión inmediata y obligando a las negras a defender, mientras se prepara simultáneamente para potencialmente avanzar el peón A y explotar el espacio creado. La retirada del alfil a E4 pretende recuperar algo de actividad, amenazando con pasarse al flanco de rey, donde la estructura de peones de las blancas ya está algo comprometida, aunque requiere una cuidadosa orquestación para evitar quedar atrapado. El redespliegue de la torre a la segunda fila tiene como objetivo desafiar la cadena de peones de las negras, particularmente los peones D3 y E5. Mientras se prepara para disputar la columna D abierta en caso de que las negras decidan intercambiar peones. Esto también despeja sutilmente el camino para un posible retiro de rey hacia la columna H si la situación se vuelve demasiado complicada en el flanco de dama. Empujar el peón F aquí abre posibilidades intrigantes para la defensa del rey negro, creando una tensión dinámica en todo el tablero. Reposicionar la torre en F2 abre la columna F para una posible presión sobre el rey negro. Un cambio sutil pero crucial en el enfoque del ataque. Abrir la columna H con la torre presenta un desafío audaz, cuyo objetivo es alterar la estructura defensiva de las blancas y potencialmente explotar al rey expuesto. El alfil se reposiciona en una diagonal más activa, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones del flanco de rey y potencialmente
Apoyar un avance de peón en el flanco de dama. Desplazar el alfil a F3 tiene como objetivo crear una batería poderosa a lo largo de la diagonal. G2 a 8. Apuntando a la debilitada posición del rey blanco y al mismo tiempo reforzar el peón G4 y controlar casillas clave como E4. Dirigir al monarca hacia la seguridad es primordial, ya que la estructura de peones en el flanco de rey se ha fracturado, dejando un objetivo potencial. Buscando seguridad para su monarca. Las negras reposicionan la torre en una casilla más protegida, preparándose para defender su estructura de peones contra el alfil y el caballo invasores de las blancas. Girar el alfil hacia el flanco de dama tiene como objetivo crear un puesto avanzado seguro y potencialmente explotar la diagonal abierta hacia el rey enrocado de las negras. Ahora, desatar una tormenta de peones en el flanco de rey intenta romper líneas abiertas antes de que el oponente pueda consolidar sus piezas avanzadas. La captura del peón abre el flanco de rey, exponiendo al monarca negro a amenazas potenciales. El empujón del peón crea un fascinante enigma geométrico, abriendo una diagonal para el alfil y al mismo tiempo expone las inmediaciones del rey a más escaramuzas tácticas. La valiente marcha del rey hacia el centro abre excitantes posibilidades de ataque, buscando explotar la debilitada estructura de peones y la expuesta monarca negra. Ahora comienza el viaje del rey hacia un lugar seguro, con el objetivo de unirse a la lucha en el flanco de dama y evitar convertirse en el objetivo de un peón. Obligar al rey contrario a adoptar una posición más expuesta abre claras vías de ataque. Buscando asegurar su rey, las negras optan por avanzar más en la refriega, con la esperanza de unirse a la defensa y potencialmente participar en el contrajuego. Aunque esto abre nuevas vías para el ataque de las blancas. El alfil se reposiciona, buscando perturbar la estructura central de peones de las negras y potencialmente crear un puesto de avanzada para el rey de las blancas. La torre negra da un paso adelante, observando las debilitadas defensas del rey. La retirada del alfil a A7 prepara sutilmente un posible avance en el flanco de dama, con el objetivo de restringir al rey negro y crear nuevas vías de ataque reforzando la cadena de peones. Buscando un papel más activo, la torre negra ahora mira las columnas centrales, buscando posibles rupturas de peones o apoyo para su peón pasado aislado. El reposicionamiento del rey busca explotar la diagonal abierta para posibles jaques y apuntalar las debilidades en el flanco de dama, preparándose para un posible empujón de peón o maniobra defensiva. El rey negro se aventura audazmente en territorio enemigo, buscando una participación activa en la lucha que se desarrolla. Liberar el potencial del alfil en C7 ahora se convierte en una prioridad, con el objetivo de restringir el peón pasado de las negras y potencialmente crear una red de mate. Pivotar la torre hacia la columna abierta es un intento proactivo de interrumpir el potencial de peón pasado de las blancas en el flanco de rey y explotar cualquier debilidad potencial que pueda surgir de las piezas comprometidas de las blancas. Es primordial lograr la libertad del alfil de su asfixiante confinamiento detrás de los peones, permitiéndole participar activamente en el flanco de dama, donde se puede sentir su influencia. El rey negro, tras haber salido de su santuario, se encuentra ahora expuesto y potencialmente vulnerable a nuevas incursiones mientras las piezas blancas se preparan para converger, preparándose para disputar la columna abierta y potencialmente perturbar la estructura de peones
del flanco de rey de las negras, preparándose para una pelea. Reafirmar la influencia del alfil en la diagonal larga, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear contrajuego. Sacrificar la torre en H3 abre vías para que el rey blanco se active. Aunque es una decisión difícil dada la estructura de peones en torno al monarca negro. El reposicionamiento de esta torre en H3 tiene como objetivo explotar las casillas oscuras, debilitadas y potencialmente crear una red de apareamiento si el rey blanco queda expuesto. El alfil se retira a una casilla donde puede observar la estructura central de peones y, potencialmente, apoyar un avance. Liberar un peón para agitar las aguas y potencialmente perturbar las piezas atrincheradas de las blancas. Desbloquear la columna H abre un potente asalto directo al asediado monarca de las negras, lo que obliga a realizar ajustes defensivos inmediatos. La integridad de la cadena de empeños se desmorona. Una táctica desesperada para abrir líneas para el rey, que ahora queda expuesto en la séptima fila. Obtener una columna abierta crucial permite a las blancas explotar al rey negro expuesto e iniciar un ataque que dictará el curso del juego. Liberar la torre ofrece una última apuesta desesperada para alterar la seguridad del rey blanco, con la esperanza de abrir líneas antes de que los peones estén completamente consolidados. El rey avanza audazmente, con el objetivo de encabezar la carga y tal vez ayudar a despejar el camino para la dama. Una maniobra arriesgada pero potencialmente decisiva dada la estructura activa de alfiles y peones del oponente. La ruta de escape del rey se cierra brutalmente con este jaque, lo que obliga a tomar una decisión difícil sobre si recapturar con la torre o el alfil, ambos presentando problemas distintos. Al liberar a un alfil para patrullar las diagonales, el rey blanco encuentra un santuario crucial detrás de un escudo de peones, preparándose sutilmente para un posible empujón de peones. El monarca se acerca cada vez más al campo contrario, buscando explotar las debilidades potenciales creadas por la tormenta de peones y entablar un encuentro desesperado, aunque potencialmente decisivo. Desbloquear el flanco de rey con un sacrificio de peón para exponer al monarca negro a la mirada amenazadora de la torre. La torre negra se reposiciona, abandonando las columnas centrales previamente aseguradas en un intento de unirse a la lucha en el flanco de rey. Una elección audaz dadas las amenazas persistentes en torno a su propio monarca. Liberar al alfil para apuntar a ese peón aislado. Una táctica audaz para la seguridad del rey en este complejo final. El avance del peón a G2 tiene como objetivo crear una amenaza de peón pasado, alejando al alfil de su puesto defensivo en D4 y potencialmente abriendo líneas para la torre negra en H7. Explotando la columna G abierta, las blancas maniobran para consolidarse contra el agresivo avance del peón negro, con el objetivo de asegurar el rey y prepararse para un posible avance. Un decidido ataque de peón intenta crear una nueva vía de ataque en el flanco de rey, buscando desalojar al defensor antes de que la situación colapse por completo. El rey, habiéndose retirado de su santuario central, ahora se enfrenta a la poco envidiable tarea de navegar en un campo minado de posibles ataques descubiertos y redes de apareamiento. Una cruda consecuencia de la incursión anterior del rey y la actividad de pieza circundante. El rey negro está ahora bastante expuesto y las torres blancas están preparadas para explotarlas. Líneas abiertas, creando amenazas tácticas inmediatas.
El santuario del rey se enfrenta a una brecha flagrante cuando el obispo abandona su guardia, dejando al monarca expuesto a una mayor infiltración. Una salida desesperada que busca explotar al rey expuesto. Pero en última instancia un gesto inútil ya que el camino del alfil negro hacia la victoria es bloqueado por el inminente rey blanco y la cadena de peones inamovibles.